Hola, esta es la clase teórica número 5 dentro del curso 2021 de Representación Arquitectónica 1 de la Cátedra CRIPA para la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín. Yo soy Rosendo Gagliano y soy docente de la Comisión 2. En esta clase intentaré exponer un encuadre sobre el problema del despiece en general y en el ejercicio que les proponemos en particular. A continuación voy a definir el concepto de despiece encuadrado en nuestra materia. Nosotros entendemos la categoría de despiece como una manera de poner en valor la configuración de los materiales, el modo de definirlos como figuras, de darle forma a su delimitación, a través de sus cualidades específicas. Nos interesa trabajar sobre las lógicas de despiece no tanto como problemas de discontinuidad, de segmentación, sino especialmente como entendimiento de las formas de continuidad y variación, la constitución de lugares y umbrales, el emergente de ciertas cualidades localizadas en espacios continuos y la forma de amalgamar diferencias dentro de construcciones hechas de ensambles y combinaciones de diversos materiales. Esta es una de las primeras representaciones, de las que se tiene registro, en el mundo entonces occidental, en incorporar tres dimensiones y hacer uso del recurso del despiece. Es un dibujo de Leonardo da Vinci de una máquina para convertir fuerzas motrices, según aparece en el registro. Algo así como un diferencial para la mecánica actual. Está fechado entre 1475 y 1519 y este dibujo desarrolla los componentes o elementos y el orden necesario para que funcionen a favor de un propósito: convertir las fuerzas de movimiento ingresantes y salientes. Voy a detenerme en este dibujo para hablar de tres cuestiones que seguiré desarrollando a lo largo de la exposición: las piezas, el orden y los propósitos. Pueden establecerse innumerables metáforas para entender las dinámicas de este ideario de los despieces. Detrás de los propósitos están habitualmente las organizaciones. El despiece es un panóptico dentro de estas organizaciones, que permite entender su funcionamiento y su composición, y con algo de imaginación también sus propósitos. Yendo a lo particular y técnico de este dibujo, más allá de que es probable que para el momento en el que fue hecho todavía no estaba del todo claro cómo se llamaban las distintas axonometrías, hoy podemos decir que pertenece como a la familia de las axonometrías caballeras, en donde, como vemos en clase teórica sobre axonometría, uno de los ejes es en verdadera magnitud, deformando en algún sentido los otros, a favor del objetivo de la representación. En este caso hace uso de ese recurso por el desarrollo horizontal para poder ver las distintas piezas y componentes de esta especie de diferencial que inventa Da Vinci. Este recorrido horizontal que hace como despiezando cada uno de los componentes permite ver cuáles son las cualidades de los elementos que constituyen a la pieza, en qué sentido se ubican, a qué distancia entre sí y cuál es el orden para cumplir con el propósito de la pieza. Volviendo a las definiciones, es importante que en esta etapa podamos hacer un discernimiento cuando nos referimos a qué tipo de despieces apuntamos y cómo están compuestos. Hablamos de elementos, de piezas, de despiece. Y para nosotros la definición de pieza son aquellos materiales que tienen una cualidad más o menos continua en sí mismos y que están configurados a partir de un proceso proyectual propio de la obra. Esta pieza debe ser delimitada de una forma precisa o configurada, pero además de estar delimitada de una forma precisa, debe ser una parte especialmente configurada para la obra. Podemos llamar pieza a una línea dibujada que comienza en un extremo de un lugar, se desarrolla, cambia de dirección, se acorta, vuelve a cambiar de dirección y se cierra sobre sí mismo.
Podemos llamar pieza a un conjunto de ladrillos articulados de determinada manera, conformando un tramo definido del límite del espacio. En contraparte o componiendo las piezas están los elementos, que para nosotros son los materiales de la construcción o materiales gráficos que efectivamente no están combinados ni tienen una configuración particular para la obra. Tomando como punto de partida la definición anterior, entonces, línea y ladrillo pueden ser elementos constitutivos de una pieza, pero no constituyen una pieza en sí mismos. Traigo a colación este fragmento de un texto de Peter Smithson. Peter Smithson y Alison Smithson eran socios y pareja, y fueron una sociedad de arquitectos que estuvo muy activa a mediados del siglo XX. Formaron parte del Team 10 junto con Aldo Van Eyck y otros arquitectos europeos. Y en este texto que se llamó El Rocket, ellos exponen algunos conceptos que también nos van a ayudar a entender el porqué de este ejercicio. Dice, el Rocket estaba reconociblemente hecho, con piezas de cosas que también seguían siendo ellas mismas. Reconocemos su origen, están sin transformar, hasta reutilizables, embarcándonos en el romance primitivo de botes y carretas, de andenes y caballos. El Rocket, entre paréntesis, es esa máquina que aparece ahí abajo, que es una de las primeras locomotoras, que se llamó justamente el Rocket. Lo que dice es que en el Rocket se puede distinguir cómo estaba compuesto, cuáles eran las partes, cuáles eran estos, para nosotros, elementos que configuran piezas, que lo componían y que además evocaban a otros orígenes o a otros usos posibles para esas piezas, ¿no? Que es distinto de lo que después va a ser la máquina moderna que sobrevendrá. Al respecto de eso dicen, es tentador usar la diferencia entre ensamblado y diseñado como el más simple criterio para decidir lo que es arquitectura en el momento presente. Estamos hablando de mediados del siglo XX, ¿no? Porque la arquitectura en este siglo ha entendido siempre como muy próximos al actual estado de la tecnología y a la actualizada visión de la moda de la máquina. Para ahondar en estas definiciones que plantea Peter Smithson en su artículo, traigo a colación esta axonometría despiezada. Esta es una isométrica despiezada del estudio Morphosis sobre una vivienda estandarizada que termina siendo bastante sintética, pero está compuesta por todos estos componentes para su generación. El resultado de esta vivienda de Morphosis es bastante sintético y busca de alguna manera hacer desaparecer a todos los componentes eh, en un gesto bastante típico en general de las prácticas profesionales hoy día, en una acción que de trasfondo tiene la consecuencia de la búsqueda de la desaparición de la huella del ser humano, de los trabajos que hace, como la desaparición del cuerpo de ese ser humano. Ahondando en la dicotomía planteada en el artículo acerca de lo diseñado y lo ensamblado. En este caso, lo que plantea Morphosis sería algo diseñado, en donde esos límites y ese ensamblaje entre los elementos se vuelve más difuso y esos elementos particularmente no tienen otra función, sino son ocupando el lugar que ocupan y en la posición en la que lo ocupan. Lo que vemos ahora probablemente les resulte más familiar, y si bien no es el tipo de despiece que vamos a desarrollar en el ejercicio para el TP05, hace su aporte al repertorio del despiece en lo general.
Colabora en la comprensión que nos interesa que puedan desarrollar de este tipo de problemáticas con las que van a convivir como profesionales. Nuevamente, la presencia de los elementos, las piezas, el orden y los propósitos. En esta forma de despiece, los elementos son listados y organizados por fuera de su orden asignado para el propósito de este juego, y asumiendo otro tipo de vínculos no solo entre sí, sino que también con el potencial que cada elemento carga para constituirse en otros roles y dentro de otras piezas y con posibles nuevos propósitos. Si tuviera que definir para este caso, en las primeras dos imágenes podemos ver elementos y en la tercera al objeto terminado, constituido por distintas piezas, como la grúa, el chasis, la cabina, etc. En otras formas posibles de despiece, y en este caso sus organizaciones, pensaba en cómo podría verse un despiece del Poder Ejecutivo Nacional. Este es un organigrama reducido de la Administración Estatal Argentina. Y acá podemos ver el despiece completo, provisto por el Poder Ejecutivo, que se puede ver con mayor atención en la web de la Casa Rosada si les interesa. Nuevamente, invito a que cada uno piense en las piezas, el orden y los propósitos. Para cerrar este tramo de aspectos generales del despiece, voy a mostrar imágenes y fragmentos de la memoria de la obra Autores Ideológicos del año 2006, de los artistas Omar Estela, Javier Bernasconi, Marcelo Montanari, Marcelo Oliva, Luciano Parodi y Margarita Rocha. Esta obra está expuesta actualmente en el Centro Cultural Haroldo Conti, que es en la ex ESMA. Espero que pronto podamos volver a visitarla. Autores ideológicos es un cuestionamiento plástico que procura trascender las limitaciones que toda mirada al pasado impone. La distancia temporal y física que media entre ese cuerpo pasado y nuestro cuerpo presente. Conscientes de esta imposibilidad, nos propusimos volver a acontecimientos ya no desde la narración, sino desde su propia materialidad. A través del Falcon, acercamos ese pasado a nuestro presente por medio de uno de sus objetos para así poder interpelarlo directamente y construir una escena que nos posicione cuerpo a cuerpo con los hechos. El Falcon es la materia de la cual emerge una crítica expresada en el despiece. Es, a su vez, el nexo temporal que nos aproxima a ese pasado que intentamos alcanzar para lograr interpretar. El despiece es una acción reflexiva que podría ser leída como autopsia, entendida como acto de mirar con los propios ojos. El despiece del Falcon es, además, una experimentación acerca de la máquina y lo que ella contiene. Surgen de este acto preguntas como ¿qué función tiene el Falcon? ¿Qué función se le dio y si hay función inherente más allá de quien la pone en movimiento? Mediante el corte del casco se logró la apertura total del objeto, y esta consecuente transformación radical devino ineludiblemente en la desfuncionalización absoluta del Falcon máquina, que, junto con el color blanco, anuló toda referencia, conduciéndolo a un anonimato que exige el reconocimiento de los autores. Desde lo anterior, definimos al desarme del Falcon como una profunda búsqueda de sentido que procura abrir lo cerrado para romper el silencio impuesto y dar libre cauce a las voces calladas. Una actividad que nos ubica en lo complejo de explicar lo inexplicable y en el recorrido de la brecha abierta, arribar a la sospecha de que no hubo acontecimientos sin sujetos que los acepten mediante la complicidad del convenio silencioso. En las dos primeras imágenes que se ven en este tríptico, se pueden ver las distintas eh, piezas que componen al Falcon, seleccionadas y organizadas de alguna manera con cierto orden, para nada
casual por los autores de la obra, permitiendo recorrer en el centro al Falcon dividido en dos y multiplicado en estas piezas, y también permitiendo poner en foco lo que aparece en la tercera imagen, que es básicamente el espejo retrovisor con el crucifijo, y más abajo las cédulas verdes de alguna manera de quien era propietario de este Falcon, y en ese lugar de propietario, si uno se acerca, yo no tengo una foto con esa definición, lo que se puede ver básicamente es que dice que el propietario es el Estado argentino. De nuevo, la continuidad de la aparición de estas figuras respecto de las piezas, el orden y los propósitos. Habiendo hecho el encuadre sobre las nociones generales del problema del despiece, vamos a ir a lo particular, al ejercicio que vamos a desarrollar con la consigna que sigue del TP05. La consigna se lanzará por comisión, pero voy a aprovechar para orientar más precisamente las nociones de despiece y axonometría a la representación en arquitectura. Lo que vemos en esta diapositiva son dos piezas de dos edificios distintos. En un caso es una representación de Augusto Así del Panteón de Agripa en Roma. Es una representación de una obra que no es suya, entonces de alguna manera este ejercicio se asemeja al que estamos haciendo en el taller en términos de representar algo que no hemos proyectado. Y a la derecha podemos ver una pieza de un edificio que proyectó y construyó el estudio de James Stirling, y es a su vez una representación que hace el mismo James Stirling o alguien de su estudio. Es interesante, o me parecía interesante, ponerlas en relación, primero por el punto de vista desde donde son dibujadas, que es este denominado ojo de gusano o worm view, que es esta forma de ver las axonometrías desde como abajo de la tierra, por eso se llama ojo de gusano, que de alguna manera iguala a dos edificios en la forma de representarlos, manifestando algunas de sus características, exponiendo por ejemplo el espesor de los muros en relación a una especie de interior-exterior que se supone, en algunos casos más claros, como por ejemplo en el caso de James Stirling, con ese detalle de poder pintar el cielo a través de ese patio que tiene el edificio con un leve celeste y dar cuenta de esa cualidad de poner en relación estos espacios en torno a un patio. O, por ejemplo, poner de manifiesto el espesor de los muros, como lo hace yo así en la axonometría del Panteón de Agripa. En estas dos se refuerza, a mi entender, la noción de pieza y del dibujo de esta axonometría y del entendimiento de la pieza como la capacidad de ser la totalidad de un dibujo. Eso se manifiesta, por ejemplo, en el dibujo de Augusto Así, si uno presta atención a la manera en que las sombras se proyectan sobre el mismo dibujo. Esas sombras son originadas por la propia pieza y no hay manera que el edificio en su totalidad, del cual sale este dibujo, proyecte esa sombra sobre sí mismo. Es decir, Augusto Así, cuando dibujó esta axonometría, se le imaginó como pieza, expuesta al sol, proyectando sombras sobre sí misma. A esta altura de la cursada, habitualmente estaban ustedes en condiciones ya con herramientas adquiridas de poder empezar a manifestar más claramente cuáles son sus intenciones, cuáles son sus búsquedas, sus intereses, su investigación acerca de los casos. Me parecía interesante esta cita de un libro de John Berger
que se llama La apariencia de las cosas, ensayos y artículos escogidos, que dice que para el artista dibujar es descubrir, y no se trata de una frase bonita, es literalmente cierto. Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación. O, si dibuja de memoria, lo que lo fuerza a ahondar en ella, hasta encontrar contenido de su propio almacén de observaciones pasadas. En la enseñanza del dibujo, es un lugar común decir que lo fundamental reside en el proceso específico de mirar. Una línea, una zona de color, no es importante porque registre lo que uno ha visto, sino por lo que le llevará a seguir viendo. Siguiendo su lógica, a fin de comprobar si es exacta, uno se ve confirmado o refutado en el propio objeto o en su recuerdo. Cada confirmación o cada refutación le aproxima al objeto, hasta que termina, como si dijéramos, dentro de él. Los contornos que uno ha dibujado ya no marcan el límite de lo que ha visto, sino el límite de aquello en lo que se ha convertido. Para este tramo específico, donde veremos axonometrías despiezadas a manera de catálogo, preparé una serie de documentos que hacen el camino inverso a la generación del despiece. Es decir, a partir de axonometrías despiezadas existentes, generé la ilusión del dibujo del edificio compuesto, en cada caso. Me parece una buena oportunidad para aprovechar la condición casi interactiva que tiene esta clase teórica, que es incorporar la posibilidad de pausar cuando necesiten para ver con más detenimiento los dibujos, que igualmente pueden buscar en las distintas webs de los estudios en general que venimos citando, o más adelante para el caso de ver los trabajos de cursos anteriores que también tienen acceso en el Drive. La axonometría compuesta que está a la izquierda es del edificio del auditorio en León, y la axonometría compuesta a la derecha es del edificio del Museo de Bellas Artes de Castellón, los dos por concursos y construidos. En una conferencia que dio en la Sociedad Central de Arquitectos, Emilio Tuñón hace unos años mencionaba sobre estos edificios una cualidad que según él los atravesaba horizontalmente, y es la noción de igualdad y de diversidad. En el caso del auditorio, la igualdad y la diversidad en la fachada. Y en el caso del Museo de Bellas Artes de Castellón, igualdad y diversidad en la sección. En comparativa, podemos ver estas nociones de igualdad y diversidad, cada uno al tiempo que necesite, haciendo foco especialmente en el caso de la axonometría de la izquierda, como decía, en el sector de la fachada puntualmente, y en el caso de la axonometría a la derecha, en la sección que se ve arriba, en el volumen que hace parte del Museo de Bellas Artes en altura. A su vez, de estas representaciones se puede destacar, vinculándolo con el ejercicio que estamos iniciando, que las dos son axonometrías del tipo militar, en las cuales no hay deformación de la planta, sino que hay un giro, aprovechando esta condición. Y es particularmente interesante la cantidad de operaciones que se hacen en la volumetría de desplazamientos en vertical, de desplazamientos en horizontal, de estos elementos que componen la axonometría para dejar ver estratégicamente aquello que se quiere señalar. Se nos da oportunidad de hacer este tipo de focos, así que podemos aprovecharlo.
Para el tramo final de esta clase, volví al mismo libro que cité anteriormente y elegí esta otra cita, en donde dice que un dibujo es un documento autobiográfico que da cuenta del descubrimiento de un suceso, ya sea visto, recordado o imaginado. Con esta cita quiero volver a poner el foco en ustedes como actores activos, como estudiantes, que tienen voluntades e intereses propios y que, como solemos decir en el taller, son los encargados de llevar esta investigación hacia donde vayan sus intereses y desplegarlos. A continuación, vamos a ver este mismo ejercicio que hice de componer axonometrías despiezadas para manifestar más claramente cuáles son las acciones desplegadas para vehiculizar los discursos o los propósitos. Lo hice con trabajos del curso 2019 de RA1 y del curso de 2016 también de RA1. Las personas que hicieron estos dibujos podrían ser compañeros de ustedes este año. De hecho, las consignas son muy similares, solo han variado por esta condición de no presencialidad. En este pasaje recomiendo nuevamente que hagan uso de la cantidad de veces que sea necesario de pausar y reanudar el video. Yo voy a ir pasando las sucesiones de la composición y descomposición de los trabajos. En este caso, 2019 de Agustina Dinelo, después Mario Rodríguez, también de 2019. Este caso en particular es voluntad mía de mantener esta especie como de suciedad que tiene el dibujo, que en realidad cuando uno lo mira con un poco más de atención y de cerca, en realidad es el pasaje y el registro de todo el andamiaje necesario para poder hacer estas construcciones, que para nada nos interesa que sean borradas, sino que justamente son el argumento de la construcción de los dibujos. Por último, de 2019, el trabajo de Gonzalo Pombo sobre la Casa CERT. Y para cerrar, estos dos trabajos del año 2016 de Alcázar, Medina, Radjonopoulos, Sicardi Torres y Viqueira. En estos, además, agregué para vincular con la consigna que estamos desarrollando en este momento, el TP04, o por lo menos el tramo en el cual superponemos la línea de contorno y de entorno en forma de sección vertical. El uso del despiece en la representación se ha vuelto entonces un poderoso instrumento para la comunicación de ideas, a través de un lenguaje un poco menos universal que la perspectiva, pero definitivamente menos sectaria que las plantas, secciones horizontales, o los cortes, secciones verticales. Para cerrar, elegí esta cita de Roberto Lombardi que voy a leer a continuación, que sale de un apunte de introducción a la axonometría en arquitectura. Por otro lado, sabemos que lo que dibujamos se parece relativamente a lo que vemos, y que el dibujo es para nosotros mucho más una herramienta constructiva e imaginativa que una forma de mímesis para reproducir efectos de la visión. Pero seguramente por estas circunstancias, la axonometría ha devenido un procedimiento de dibujo especialmente selectivo
en la forma de incluir la información, admitiendo mejor que ningún otro acciones descriptivas del objeto representado que muestren supresiones parciales, transparencias, despieces, abatimientos, etc. Y toda forma de dibujo más interesada en analizar al objeto que en copiarlo. Con esta clase se lanza la última consigna de la materia en este cuatrimestre tan especial. Los invitamos a desarrollar sus investigaciones sobre los casos y entendiendo a esta como una nueva oportunidad para que en el marco de las consignas que les proponemos puedan desplegar sus intereses personales.